Vamos a hacer una sonometría isométrica de una pieza. Dibujamos, por ejemplo, el triángulo equilátero, hacemos las bisectrices, prolongamos cada una de las bisectrices, tomamos centro en estos puntos y hacemos una semicircunferencia en cada lado, de manera que así esto sería perpendicular a esta línea, siempre perpendicular, sea la sonometría isodiotrimétrica. Tenemos entonces los abatimientos de las tres caras de una pirámide. Bueno, según eso, la figura que vamos a hacer, por ejemplo, es una forma de L en planta, sería algo así, y en alzado algo así. Aquí dos formas iguales. Y bueno, como vemos es muy sencilla, entonces en la intersección de esto con esto ponemos las vistas. Con hacer dos nos llegan. Entonces dibujamos, colocamos por ejemplo aquí la vista tal y como es. Si es simétrica quiere decir que esta medida es igual que esta y vamos a hacer que sea simétrica. Podemos hacer incluso que por ejemplo esta medida sea igual que esta. Entonces colocamos ahí una vista y colocamos la otra vista pues aquí. Entonces tenemos esta medida, vamos a cogerla aquí. Bueno, pues esta sería la posición de la pieza que hay que proyectar aquí arriba. Entonces proyectando cada uno de los puntos, tenemos aquí este punto, aquí este y el centro que pasa por aquí. Y aquí este, y aquí este, y este que viene por aquí. Bueno, necesariamente a partir de este punto una paralela a esta, y por este punto una paralela a esta, y ya tengo. Si prolongara esto y esto se cortaría en el mismo punto, ya que es eje de giro de esta cara. Y si proyectara esto por aquí, pues me cogería aquí la mitad. Eso quiere decir que continúo esto por aquí, llega hasta aquí, y ahora hago aquí una paralela, y aquí como es isométrico pues me saldría de contorno un hexágono regular. Ahora de repente si proyecto este punto y lo traigo por aquí, viene por la mitad. Lo mismo si prolongo esto y lo traigo por aquí, viene interceptando la mitad del cubo. Levanto vertical, hago esta dirección, la dirección esta, y ahora bajo, dirección de Y, dirección de X, y ya tengo la pieza completa. Bueno, tengo esa pieza ya en sonometría isométrica y vamos a darle sombras. Si por ejemplo mantenemos que en sombra queda toda esta zona, pues tenemos aquí sombra propia de la figura y sombra propia de la figura. Vamos a hacer por ejemplo que este punto tenga su sombra aquí. Eso quiere decir que el rayo, vamos a prescindir de que hay tres planos coordenados ahí correspondiente a los ejes cartesianos. El rayo viene por aquí, la proyección de esto bajando una vertical viene por aquí. Entonces la pieza es tal que estas líneas todas son las proyecciones de los rayos y por detrás, y luego el rayo viene según esta dirección. Bueno, queda muy lejos la sombra de este segmento será una paralela, la sombra de este será otra paralela, y la sombra de la vertical será esto, algo así. Bueno, con lo cual la sombra de este segmento vertical, levanto vertical y uno con esto. Eso quiere decir que la sombra propia del objeto pues vendrá por aquí hasta aquí y baja vertical. Entonces ya tengo ahí la sombra que arroja sobre sí mismo. Y luego la del suelo que colocaremos, por ejemplo, en otro color. Vamos a ponerla por aquí. Y aquí igual.
Bueno, pues esa sería la perspectiva de la figura con las sombras. Proyecto esa cara y aquí abajo las sombras, como es en el suelo, quiere decir que el suelo sería de otro tono. En las axonometrías se mantienen las líneas paralelas a los ejes y en realidad que el paralelismo es un invariante. Las líneas que son paralelas entre sí en la perspectiva lo siguen siendo. Bueno, vamos por último a pensar que si la luz viene tan oblicua, pues aquí habrá más luz que aquí. Entonces, según eso, cogeríamos un tono medio, más claro. Por ejemplo, pondríamos sombra todo por aquí. Por esta cara superior, más sombra, por ejemplo, que lo que se ve por aquí. Entonces, según eso, podemos oscurecer más lo que es parte de la pieza, por ejemplo. Esto. Vamos a ponerlo en este tono y en este. Y lo mismo pues aquí este, por ejemplo. Remarcamos para que no se pierda el dibujo la línea de donde sale la sombra y lo mismo aquí, que eran. Y venía el objeto por aquí. Bueno, por último ya para concluir, igual que hicimos sombras, si el objeto fuera algo reflectante, pues tendríamos la sombra de esta línea sería la simétrica en el espacio, y lo mismo aquí. La simétrica en el espacio, igual distancia, tendríamos ahí la reflexión. Luego la reflexión de este segmento sería esto. Luego la reflexión de esto, aquí siguiendo la línea esa, sería esto y esto. Tendríamos esto ahí reflejado. Esto se reflejaría por abajo y la sombra está reflejada por ahí a igual distancia. Sigue por aquí, entonces iría hacia allá. Bueno, tenemos que pensar que esto sería la simétrica. Entonces esto también se reflejaría hacia abajo. Bueno, según eso, ahora nos acercamos. Podríamos entonces incidir en el oscuro por aquí, que corresponde a la reflexión. Sabemos que la reflexión funciona bien, es la reflexión de esto por ahí detrás, por tanto podemos hacer un poco, sobre todo en el inicio, la reflexión de esta línea, todo por ahí. Y como decíamos también la reflexión de esta línea y la reflexión de esta línea. Eso quiere decir que aquí esto que tiene más sombra pues se refleja con más fuerza. Y lo mismo aquí, se reflejará con más fuerza por aquí abajo. Y también decíamos que la reflexión, nos alejamos un poco. Esto también se reflejaría ahí enfrente, tendría más oscuridad. Y esto decíamos que se reflejaba ahí enfrente. Con lo cual tendríamos ahí el reflejo. Y bueno, prácticamente estaría, se podrían poner muchos más tonos, como decíamos. Esto se reflejaba, pero también se reflejaría abajo. Podríamos continuar la línea. Solo se refleja sobre la zona de sombra, en la luz ya no aparece el reflejo. Y por último, podríamos, por ejemplo, al haber luz más hacia aquí, podríamos darle también un tono. Sí, ahora voy. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, tenemos ya entonces ahí lo que sería la pieza con sus sombras y reflexiones. Vamos a darle un último tono, más oscura es la sombra allí de donde sale. Y la reflexión, más oscuro que ese plano, lo mismo, la reflexión. Y como decíamos, más oscuro allí de donde sale. Bueno, pues esa sería una sonometría de una pieza con sombras y reflexiones. Como vemos,
Aquí hay cantidad de detalles que se podrían seguir trabajando, porque esto se refleja ahí, esto ahí. También esta cara se reflejaría abajo, el oscuro habría que pasarlo, este también. Hay 1000 tonos más que se podrían tocar, pero como es un trabajo de dibujo técnico, no de artístico, pues lo dejamos aquí. Podemos incidir también, marcar más las líneas de lo que son la sombra que se arroja sobre el suelo, etcétera.